están conectados entre presencia física, transmisión y presencia por la vía de videoconferencia, Zoom, 392 medios de comunicación, portales de redes, etcétera, etcétera. Es muy importante para poder transmitir las verdades de Venezuela. Buenos días, mi gente, buenos días, con otra información de lo que está pasando en el país de Venezuela. Mi gente, chequen bien, escuchen bien la palabra de Maduro, que está casi goteando, mi gente. Maduro se encuentra asustado. Chequen, escuchen bien lo que está diciendo Maduro en esta rueda de prensa. Y la Chester, ¿no? El Ávila, ahora se rebautizó con el nombre original el Guaraíra Repano. Dicen que el Guaraíra Repano es la montaña sagrada que protege a los pueblos de la mar, pero también dicen que Guaraíra Repano significa la montaña de las dantas sagradas. Y recientemente una investigación ha encontrado las dantas ahí. Dicen que el animal, la danta es sagrada. De hecho, Marileón Sabá sobre una danta, la mitología indígena tan poderosa de nuestro país. Así que este es un país hermoso, lleno de mitologías, de historias reales, de historias de lucha. ¿Y cómo va a trascender el nombre de Guaycaipuro? ¿Cómo trascendió el nombre de Urimare? ¿Cómo trascendió el nombre de Maiquetía, de Neiguatá, para no ser olvidado jamás, porque dejaron una huella? Una de las resistencias más bravías a la invasión y la colonización por parte de los imperios europeos de esta parte del continente americano, que hoy es Suramérica, fue aquí. Y eso lo llevamos en la sangre. Está marcado. Como les seguía diciendo, en la expresión que Maduro está usando en esa rueda de prensa, se le ve que Maduro está bien agobiado, se le ve que está asustado aunque él diga que no. A él se le ve el terror en la cara. Observen bien lo que la expresión que está usando Maduro ahí. Escuchen bien. 93, 95, 97, junto a Simón Rodríguez, el Robinson de América, quedaron para siempre. Esos documentos son más avanzados que muchos que se escribieron inclusive en el siglo XX, ahora en el siglo XXI, llamando a construir un Estado independiente, republicano, soberano, donde primara en primer lugar, valga la redundancia, la igualdad. Sobre la base de la igualdad, construir la libertad, la vida republicana, la vida ciudadana. Decir eso a finales del siglo XVIII verdaderamente era muy avanzado, cuando aún todavía en el siglo XXI hay quienes dicen y hacen todo lo contrario y quieren imponer el supremacismo de los multimillonarios, los magnates y los blancos originarios, arios, como en la época de Hitler. Todavía hay quienes quieren imponer los supremacismos y vernos desde lejos, como en la época de la invasión europea. Pero mi gente, ustedes ven la barbaridad que está diciendo Maduro ahí. Él se quiere excusar, pero se le ve que lo que él está hablando ahí es por no doblegarse a lo que está pasando. Pero observen bien para que ustedes vean si está aterrorizado o no. Observen bien, déjenlo en los comentarios. Un libro que me traje hoy, porque es un libro que me regaló el comandante Chávez. Lo recomiendo y lo voy a publicar. Son 2 tomos. De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe, frontera imperial. El Caribe, frontera imperial. Son 2 tomos. Nos llamaron indios. Y había un debate en la Iglesia Católica si los indios eran seres humanos.
si tenían alma o no. Y luego de largos debates, la Iglesia Católica, que era en su momento quien con la cruz encabezó lo más anticristiano que haya podido hacerse sobre estas tierras, el genocidio de los pueblos aborígenes originarios. Después determinaron que sí, que tenían alma, pero eran como niños, que no eran seres humanos completos. Así nos veían a nosotros. Y de los africanos, nuestros abuelos africanos, que nos trajeron el tambor y la rebeldía africana y todas sus bendiciones, determinaron que no tenían alma, que no eran seres humanos. Era el supremacismo colonialista de la época. Los herederos de los viejos supremacismos y colonialismos hoy están en el poder. Bueno, mi gente, estuvieron observando bien lo que está hablando Maduro ahí. Nicolás Maduro se le ve que está aterrorizado. Ahora cualquiera, no podemos culparlo, porque lo que está haciendo los Estados Unidos le está dando a entender a Maduro de que quiere meterse a Venezuela, porque redondear toda la isla de Venezuela, eso es algo para creer. Observen, sigan escuchando lo que dice el presidente Nicolás Maduro sobre los Estados Unidos. Durante un tiempo, luego de haber descubierto los crímenes de los nazis, este sacerdote anglicano escribió un poema que luego se le adjudicaba a Bertolt Brecht, ¿verdad, Ñañez? Se le adjudicaba a Bertolt Brecht. Y en el poema decía, refiriéndose a Hitler, a los nazis, vinieron por los sindicalistas y yo no hice nada porque yo no era sindicalista. Vinieron por los comunistas y yo no hice nada porque yo no era comunista. Vinieron por los judíos, se los llevaron y los exterminaron y yo no hice nada porque yo no era judío. Cuando vinieron por mí no había nadie que hiciera nada. Mi gente, ahí estuvimos escuchando palabra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Qué opina usted? ¿Qué usted dice? Déjenlo en los comentarios si Venezuela será libertado de esa dictadura que tiene hace años o los Estados Unidos lo está haciendo mal. Dejen su comentario ahí y no olviden suscribirse a este canal para que seamos más. Escuchen bien lo que sigue diciendo el presidente de Venezuela. Presten atención. Es una expresión del general Pablo Morillo, quien llegó a admirar grandemente a Bolívar. Lo mandaron con la expedición de barcos que llegó por el Caribe, por el mismo Caribe. Llegaron los mismos barcos. Creo que eran 8 barcos también que traía Pablo Morillo. No tenían misiles, pero traían caballos. No olvides suscribirte a este canal, sobre todo darle los comentarios para que sigamos creciendo. Dios te bendiga mucho. 16.000 soldados, era bastante. Desembarcaron en el Caribe, nuestro Caribe, y venían en el esfuerzo bélico de someter a Bolívar, a su ejército y a toda América del Sur. Luego de combatir y ser derrotado por nosotros los caribes, por el país de la época, luego de ser derrotado por el ejército del Libertador, Pablo Morillo tuvo que sentarse allá en Trujillo, tierra de sabios y de santos, y firmar el tratado de regularización de la guerra y el armisticio aquel mes de noviembre de 1820, que fue el primer documento en donde se reconoció la presidencia y la jefatura de el libertador Simón Bolívar.
Allá llegaron. Ese acuerdo lo negoció en cada una de sus letras Antonio José de Sucre. Y una vez que lo tuvo listo, le dijo al libertador, el general Pablo Morillo, comandante de los ejércitos del Imperio Español, lo espera en su casa de Hacienda. Y Bolívar le dijo a su tropa, dejen las armas, vamos. Y se montó en una mula, iba de primero, con una casaca blanca de lino, desgastado, un sombrero campesino, de los campesinos de Trujillo. Y llegó, y el general Pablo Morillo, vestido de manera impecable, con su uniforme de gala, lo esperaba y preguntaba, ¿quiénes son los que vienen? Y Bolívar, ya él admiraba a Bolívar, el general español. Y Bolívar, y se presentó un campesino frente a él. Se quitó el sombrero y le dijo, general Pablo Morillo, frente a usted, el libertador Simón Bolívar. Se dieron un abrazo. Compartieron 2 días, firmaron el armisticio, firmaron el acuerdo de regularización de la guerra y luego de conversar largamente con Bolívar, Morillo le escribió a su rey y le dijo, rey, he conocido a Bolívar, él es la revolución. Y así quedó marcado, y es el título del libro de este historiador cubano, Sergio Guerra Vilaboy, Biografía Política de Simón Bolívar. Lo he publicado, lo voy a publicar, recomiendo su lectura, realmente es extraordinario. Él hace unos descubrimientos aquí como que, no de historiador, sino de antropólogo. ¿Ve? Lo descubre ahí, escudriñando en los documentos, en los discursos. Él es la revolución. Verdaderamente es maravilloso ver la historia que se ha gestado, la trayectoria histórica, porque tenemos que ver la trayectoria. Porque hay quienes en el mundo, yo estoy hablando lento para la traducción, porque son muchos países. Entonces capaz que dicen, Maduro estaba hablando lento, está asustado. Hoy estaba hablando lento, está asustado. Hay que hablar lento para la traducción y hay que hablar un español promedio, general. No se puede hablar caraqueño o venezolano. Es por la traducción. Eso lo aprendí cuando yo era canciller. Hay que ver la trayectoria de cada país. Nuestra trayectoria es de resistencia, nuestra trayectoria es libertaria, independentista, anticolonialista. Esa es nuestra trayectoria, republicana, republicana revolucionaria, propugnadora de la igualdad, como principio establecido y practicado, como escribiera el Libertador en su discurso de Angostura. Republicana, revolucionaria, independentista, anticolonialista. Y en el siglo XXI, socialista. Un socialismo humanista nuestro, americano, indoamericano. Un socialismo de democracia directa, de poder popular, de democracia completa. Un socialismo cristiano, de armonía, de tolerancia, de justicia, en Cristo Redentor, solo en Cristo Redentor. Un socialismo que apunte hacia una sociedad de iguales y de libres, hombres y mujeres, pueblos iguales y libres. Y para eso hace falta siempre la victoria de la paz. Es una trayectoria histórica que tenemos. Después vino Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano. Ezequiel Zamora es poco conocido en el mundo. El comandante Chávez, cuando hablaba de Zamora en otras partes del mundo, lo comparaba con Emiliano Zapata, para que un poco, o con Augusto César Sandino, ¿verdad? Para que se entendiera.
su lucha, su magnitud, su proyecto. Ezequiel Zamora fue el primer prosocialista de Venezuela. Tenía un cuñado que venía de las luchas de la Comuna de París de 1848 y era propugnador del socialismo